La familia que formamos refleja la sociedad que construimos. Necesitamos formar una sociedad mejor. Y para eso es fundamental aprender a conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras limitaciones y potenciar nuestras virtudes para poder evolucionar y lograr tener una sociedad más sana, más equilibrada, más justa. La falta de conciencia, de conocimiento y comunicación hace que seamos personas inseguras, inestables, indecisas. Conocer para mejorar. El conocimiento nos hace mejores seres humanos, más comunicativos, más empáticos. La sabiduría nos hace mejores personas. El conocimiento y la sabiduría nos hace evolucionar hacia una sociedad más armoniosa, empática y solidaria. El conocimiento es tener la facilidad de acumular información, mientras que la sabiduría es tener la virtud de desarrollar el entendimiento y la comprensión, la aceptación, la reflexión y el pensamiento para poder transmitir lo que se sabe en base a la experiencia de vida vivida. La formación hace a la conciencia. La conciencia hace a que le encontremos un sentido a nuestra vida, un propósito que nos motive a realizar acciones para el bienestar del otro. Cuando encontramos esa motivación de realizar pequeñas acciones diarias en beneficio de alguien más, es cuando le habremos encontrado un sentido a nuestra vida. Para eso es necesario y fundamental conocerse uno mismo. Vamos con la siguiente imagen. Pasamos a la siguiente imagen. Y hay que hacerse estas preguntas. ¿Quién soy yo? Es muy importante conocer nuestra esencia, saber quiénes somos y qué imagen le mostramos a lo demás de nosotros mismos. Porque claramente no nos comportamos igual rodeado de amigos, rodeado de familia, familiares, o en el trabajo, o en la escuela. Es como que vamos adaptando diferentes personalidades de acuerdo a las personas que nos rodean. No actuamos de la misma manera con todos. Y es importante conocernos nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Qué imagen le muestro a lo demás de mí? ¿Qué me frustra? ¿Por qué hay cosas, situaciones o personas que me irritan, que sacan lo peor de mí? ¿Dónde encuentro mi mejor versión? ¿A qué le temo? ¿O por qué huyo? ¿De qué o de quién me escapo? ¿Dónde me recupero? ¿Por qué vivo en el ruido permanente y me cuesta estar en calma y en silencio? Muchas veces hay personas que necesitan estar en el ruido constante y permanente. Llegan a la casa y no encuentran un ámbito de paz, serenidad y tranquilidad. Yo, por ejemplo, en mi casa, para estar en paz y en calma conmigo mismo, necesito estar en paz y en silencio, en un ambiente calmo. ¿Y cuántos hogares vemos que no hay un ambiente calmo, que no hay tranquilidad, que no hay paz, que no hay serenidad, que no se encuentran hallado en la paz y en la tranquilidad del hogar? Porque muchas personas llegan al hogar frustrados, enojados, alterados, y hay el ruido ese permanente de la música sin control, la tele a todo lo que da, los perros ladrando, el gato maullando, los bebés llorando. ¿Y cuándo encontramos un poco de serenidad y tranquilidad para poder pensar, reflexionar y estar en un ámbito donde sea más sano y amigable? Hay que hacerse estas preguntas. ¿Cuál es mi vocación profesional? ¿Cuál es mi pasión? ¿Trabajo apasionadamente en lo que me gusta? ¿Mi labor profesional inspira a otros? ¿Mi trabajo tiene un fin solidario y social? ¿O mi trabajo simplemente se reduce a trabajar para tener dinero y no le encontramos un fin solidario y social? ¿Estoy satisfecho con la vida que llevo? ¿Estoy cumpliendo cada uno de los objetivos que me propuse a lo largo de mi vida? ¿Le dedico tiempo a mi familia? ¿Me dedico tiempo para mí? Y esto es fundamental porque muchas veces ocupamos todo nuestro tiempo en hacer cosas o estar trabajando y no le prestamos atención a lo que nos rodea. No ocupamos nuestro tiempo para nosotros mismos.
para hacer algo que nos guste, que nos apasione, que nos motive, que nos aliente. Muchas veces llegamos a nuestras casas y no tenemos ese tiempo para nosotros mismos, para leer, para estudiar, porque no encontramos un ámbito adecuado para poder realizarlo. Pasar tiempo con la familia, compartir en un ambiente sano, agradable, donde haya comunicación. ¿Por qué soy como soy? ¿Puedo ser mejor de lo que soy ahora? ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Por qué me cuesta tanto comunicarme? Hay muchas personas que les cuesta expresar lo que sienten y prefieren callar. ¿Por qué le cuesta tanto hablar de temas sensibles, delicados, con profundidad, seriedad y responsabilidad? Parece que muchas personas esquivan los temas sensibles y serios y no lo abordan con la responsabilidad que debieran, con la atención que debiera. Prestar atención a cuando alguien nos dice algo. ¿Por qué nos cuesta tanto prestar atención y perdemos la concentración en temas sin importancia y no le ocupamos tiempo y atención a los temas serios e importantes? ¿Por qué siempre preferimos ver fútbol, la novela, Gran Hermano u otros contenidos en vez de ocuparnos de temas serios e importantes dentro de la sociedad? ¿Qué cosas una persona oculta o esquiva y no profundiza? ¿Qué le falta comprender, entender, aceptar para mejorar a esa persona? Hay muchas veces que no hacemos esa reflexión. No comprendemos, no entendemos por qué pasan las cosas que pasan y preferimos callar o ocultar, muchas veces porque no sabemos cómo abordar diferentes temas. ¿Escuchamos para aprender? ¿Hablamos para enseñar? Todas esas preguntas que se tendrían que hacer la sociedad hacen que aprendamos a conocernos y tener un mejor trato con los demás. Conocernos ayuda a que siempre tengamos un horizonte, un rumbo, una dirección, un camino y no caigamos en la toxicidad de una sociedad desbordada, desorientada y sin guía. Buscar un equilibrio entre el tiempo, la experiencia, las expectativas y la realidad nos lleva a que tengamos un objetivo y una dirección. Las personas felices son las que, teniendo conciencia, y esto es muy importante porque una cosa es vivir inconscientemente sin que te importe nada de nada, y otra cosa es vivir conscientemente que te importe todo de todo, de lo que pasa a tu alrededor, que te importe la pobreza, la miseria, el sufrimiento, lo que no es parte de uno, pero que también uno participa porque somos parte de una sociedad, de una comunidad. La clave está en buscar y encontrar ese equilibrio, todo armoniosamente y en su justa medida, tratando de pensar en cómo piensa la gente a nuestro alrededor. Y esto es fundamental porque no tenemos ese espacio de poder analizar a la otra persona, de poder estudiar a la otra persona, de tratar de comprender y entender por qué es como es, por qué actúa como actúa. Y eso uno se va dando cuenta a medida que pasa el tiempo y tiene experiencia de vida. Porque la experiencia de vida te lleva a que vos conozcas a las personas a través de su mirada, de sus gestos, de sus acciones, de su comportamiento en sociedad y cómo piensa el individuo y actúa el individuo en el mundo familiar. La realidad es que comprendiendo y entendiendo por qué pasan las cosas que pasan, habremos entendido y comprendido y encontrarle un sentido a nuestra vida. Aprendiendo, aceptando las cosas que son, porque las cosas son como son, no como deberían ser. Muchas veces nos estructuramos en cosas que son como son y hay que entenderlas y comprenderlas por qué son como son. Teniendo conciencia de las acciones, decisiones y elecciones que tomamos en nuestra vida, que inexorablemente influyen y afectan a los demás. Todas las decisiones, todas las elecciones y todas las acciones que nosotros tengamos en nuestra vida y actuemos con conciencia, van a afectar a los demás, ya sea en beneficio o en perjuicio. Pero todas las elecciones, todas las decisiones que nosotros tomamos, siempre alguien sale beneficiado y alguien sale perjudicado. Vamos a la siguiente imagen, donde vamos a comprender y entender por qué vivimos en una sociedad tan frustrada,
tan fracasado, porque muchas personas se sienten fracasados y frustrados en el trabajo, ya sea que porque no llega a fin de mes, porque no le alcanza el sueldo, porque no puede realizar su actividad cotidiana con pasión, porque el trabajo que tiene no le gusta, porque el jefe que tiene lo humilla, lo trata mal, no lo motiva, y todas esas cosas que nosotros enfrentamos en la vida diaria, tratando de tener mucho trabajo para poder sobrevivir y llegar a fin de mes y que no te alcance el sueldo, de tener que pagar facturas, luz, gas, agua, teléfono, y que así todo mal descansado, mal comido, mal dormido, no compartís tiempo con tu familia, eso en la vida familiar afecta, claro que afecta, porque no te podés poner de acuerdo con tu pareja en las cosas y los gastos que uno tiene, en que uno trabaja y el otro trata de parar la olla. ¿Cuántas familias hay así que no tienen trabajo y se separan y se rompen matrimonio por esa situación? Y todo eso lleva a que la familia se encuentre desbordada, en una casa llena de gritos, de sufrimiento, de llanto, de desorden, de infelicidad. Y esa infelicidad en el hogar se traduce en la infelicidad de una familia y de una sociedad toda, que vive frustrada, que vive enojada, que vive agresiva, porque hay gritos permanentes, porque su lugar de descarga es el hogar, por todo el sufrimiento que tiene en el exterior. Vamos a la siguiente imagen, donde vamos a ver reflejado una familia infeliz, donde reina la tristeza y el aislamiento, el caos, la desunión, el enojo, donde nadie puede compartir un almuerzo, una cena, porque quizá no lo hay, y si lo hay una tensión, un enojo en la familia. Eso destruye la familia y desmorona la familia, generando incertidumbre e indecisión, porque nadie está contento en esa familia. Vamos a la siguiente imagen, donde vemos cuando los padres no se pueden poner de acuerdo. La desunión de los padres es el reflejo de hijos inseguros. ¿Y cuántas veces vemos a los hijos que son sumisos, que tienen miedo, que no se sienten seguros, porque en la casa no hay esa seguridad de los padres, porque los padres se viven echando la culpa unos a otros, y lo que se transmite es el grito, el sufrimiento, la manipulación en muchos casos, el callarse, el no hablar, el no tener paciencia. Todo eso hace que los jóvenes sean sumisos, influenciables, manipulables, o por el contrario, sean más indiferentes, posesivos y manipuladores, generando dos versiones de jóvenes. Uno que absorbe todo eso y lo lleva a ser posesivo, indiferente y manipulador, y jóvenes sumisos que se dejan influenciar por cualquier cosa. Vamos a la siguiente imagen, y esta es una imagen para tomar conciencia. La conciencia de los padres es una responsabilidad de los adultos. Hay padres que no tienen dirección, que no saben qué camino tomar, que no saben guiar a sus hijos. Eso genera incertidumbre en los niños, porque no hay seguridad en los padres. Y muchas veces esa inseguridad se encuentran padres perdidos en adicciones. ¿Cuántas veces vemos adultos con adicciones, ya sea de alcohol, de tabaco, de sustancias, de drogas, y que viven en un estado calamitoso con un niño al lado? Ese niño claramente se encuentra perdido en el sufrimiento y la tristeza, porque no encuentra una guía. Alrededor todo ve desilusión, tristeza, abandono, y padres que se dedican al alcohol, y muchos que no aceptan que tienen una adicción y le cuesta, pero los chicos sufren, y uno tiene que tomar conciencia. Y si alguien te dice, che, me parece que estás haciendo mal, hay que escuchar, hay que tratar de escuchar a la otra persona que te está diciendo, che, me parece que no es por ahí. Aprender a escuchar para tratar de mejorar. También existen padres tóxicos que inconscientemente hacen diferencia con sus hijos. En muchos casos hay padres y madres que insultan a sus hijos, que los agreden, que los humillan, que los culpabilizan por todo, de sus propios fracasos y frustraciones, porque no son felices en el trabajo, porque no son felices en la vida, porque no tienen un matrimonio y una pareja estable y se sienten frustrados y fracasados. Entonces se descargan toda esa ira, toda esa bronca, todo ese resentimiento con los hijos. Y se genera un clima de malestar en la familia, porque no conocen lo que es el amor, porque no conocen lo que es la bondad,
porque no conocen lo que es la paciencia, la comprensión, el entendimiento, el acompañamiento, la contención. Todo eso en muchos hogares no existe. Y los niños salen a la vida y tienen que decidir, como vemos ahí en la imagen, entre jugar al fútbol o ir a drogarse en una esquina. Y eso no lo hace cualquier niño, tiene que tener una gran fuerza de voluntad para decidir, no, esto me hace mal, mejor juego a la pelota o practico algún deporte porque es más sano, porque es más bueno. Pero la sociedad te va inculcando de que en lo malo está la diversión. Y uno se deja manipular porque en la casa no le enseñaron a ser fuerte, porque no se siente seguro de poder decidir y decir, no, esto me hace mal. Vamos a la siguiente imagen, donde vemos que sin armonía en el hogar no existe rumbo en la vida. Si vemos los padres que se pelean continuamente, el adolescente, el niño, se encuentra frustrado y tiende a escaparse de la casa, a huir, porque trata de huir de esa situación que no lo deja en paz, que lo atormenta. Y muchas veces los padres dicen, uy, tengo hijos rebeldes que no quieren estar en mi casa. Pero, ¿cómo es el hogar de esa familia? Y eso hay que tomar conciencia los adultos, tenemos que ser conscientes de que no es rebeldía, es frustración, es desilusión, es decepción. Los hijos, en vez de sentirse orgullosos de sus padres, por cómo son como personas, por cómo son como padres y madres, se sienten desilusionados y decepcionados de los padres que tienen. Y eso genera que el chico se vaya de la casa y se enfrente a todos los peligros que hay en la vida, sin contención, sin seriedad, sin poder decidir entre lo bueno y lo malo. La realidad es que si no tenemos un camino y un rumbo, una meta, un horizonte de vida, vivimos en ese estado permanente. Pasamos a la siguiente imagen, donde vamos a visualizar que los padres muchas veces están todo el día con el teléfono, mirando en lo que pasa en Gran Hermano o la vida de Wanda Nara, en vez de ocuparse en la vida de sus hijos, en cómo se sienten los niños, qué es lo que sienten, cuáles son las emociones que tienen, cuáles son los amigos que tienen, cómo se comporta en la escuela, acompañarlos en la educación, ser una contención en esos niños que a gritos internos y a llanto está pidiendo ayuda y contención y no la encuentran en la casa porque los padres están con el celular continuamente, mirando la vida de los demás en vez de ocuparse de su propia vida, de su propia familia, de sus propios hijos. La contención y el acompañamiento de un adolescente requiere de mucho tiempo, pero mucho tiempo, para que puedas transmitirle y enseñarle tu experiencia de vida, para que se sienta seguro de sí mismo. Y eso requiere de tiempo, de paciencia, de diálogo. Hay que hablar y hablar con los adolescentes. Hay que escuchar a los adolescentes para ver lo que piensan, para ver lo que sienten. Para estar en su vida hay que comprometerse, hay que tener responsabilidades. Vamos a la siguiente imagen, donde hay una familia sin comunicación y el adolescente se aísla del mundo interior. En la primera imagen vemos a la familia que está sentada en la mesa, mientras que el adolescente está en un rincón, aislado del mundo interior, aislado de la familia con el celular en la mano, porque no encuentra contención, porque no encuentra diálogo, porque no se miran a los ojos, porque no hay esa atención permanente de mirar a los ojos a la otra persona, y están con el teléfono, en vez de estar mirando cara a cara a la persona. Y eso también se ve reflejado en el mundo exterior, porque el adolescente se aísla de sus amigos, no se rodea de gente sana, se aísla y genera malestar, frustración en ese adolescente, soledad, depresión. ¿Cuántos adolescentes no son comprendidos y entendidos y se sienten solos y abandonados? Estando con familia, estando rodeados de gente, pero se sienten solos y abandonados porque no se sienten contenidos ni escuchados. ¿Cuántos adolescentes vemos que dependen de la virtualidad, que son dependientes sociales virtualmente? Ahí vemos en la imagen adolescentes encadenados a su celular. ¿Cuántas personas vemos que van caminando por la calle con el teléfono en la mano y no prestan atención a lo que les rodea? Hay que estar atento, hay que prestar atención, mirar a los ojos a las personas, ver quién se sienta al lado de un colectivo, estar atento a la vida, prestarle atención a la vida y no tanto a la virtualidad, que en muchos casos es una vía de escape.
El celular es una vía de escape de un entorno tóxico, porque muchas veces el entorno en la familia es un entorno tóxico. El entorno en el mundo exterior, en la sociedad, es una sociedad tóxica. Y muchas veces estamos con el teléfono tratando de olvidar el ruido de la sociedad, el ruido de la familia, los gritos de la familia, los gritos de la sociedad. Entonces, utilizamos el celular como vía de escape, pero eso también genera una dependencia y genera una adicción, porque después no podemos dormir, no podemos descansar, vivimos permanentemente en la notificación permanente, a ver qué sube la otra persona, a ver cuáles son los estados de los demás, en vez de fijarnos cuál es nuestro propio estado en nuestra propia familia y en nuestra propia sociedad. Vamos a la siguiente imagen, donde vamos a ver padres que le gritan a sus hijos, que en vez de orientarlos, guiarlos, ayudarlos, contenerlos, le dicen que son unos burros, que no sirven para nada. En muchos casos los adolescentes no ayudan en la casa y le dicen: me tenés harto, me tenés harta. En vez de contener, en vez de ponerlo en práctica, a que vos seas un ejemplo, que imite lo mejor de vos, no lo peor de vos. En vez de decirle: muy bien, me siento orgulloso de vos, querés que te apoye, querés que te acompañe, hagámoslo juntos. Te felicito por hacer bien las cosas, te felicito por las cosas que haces y quizás no te salen. Motivarlo a que le salgan mejor las cosas, ayudarlo, ser una guía para que se vean reflejados en el futuro y para que tengan un horizonte en una vida y en una comunidad y en una sociedad sana. La contención genera seguridad y confianza, y la realidad es que muchos adolescentes se sienten inseguros y con falta de confianza, pero eso se genera desde la adultez, se genera en la infancia, se genera en la familia, se genera en la sociedad. Y vamos a ver en la siguiente imagen, que quizás sea un poco fuerte, pero es la realidad que nos toca vivir diariamente en muchas familias, donde los gritos son una cotidianidad. El odio permanente transmite y reproduce más odio, más bronca, más resentimiento. Ahí en la imagen vemos a una familia gritando. Un hombre que le grita a una mujer que le grita a un niño que agarra un martillo y le pega a su muñequito. Ese niño se transforma en un adulto. Y ese adulto, el día de mañana, repite lo que vio, repite lo que escucha, y genera y transmite todo ese resentimiento acumulado y guardado. Y se convierten en golpeadores de mujeres, o mujeres golpeadores de hombres. Y esto es la obsesión de poseer a alguien, de sentirse dueño de la otra persona, de ver a la otra persona como tu propiedad. Relaciones tóxicas, agresivas, abusivas. La realidad es que si nosotros reproducimos esto, nos vamos a convertir en una sociedad completamente tóxica, desbordada, agresiva, donde solo reine el odio, el resentimiento y la bronca, no la empatía, no la solidaridad, no el amor. Los niños repiten lo que ven, entonces tratemos de que los niños repitan cosas buenas, no cosas malas. Y eso es responsabilidad del adulto. Vamos a la siguiente imagen, donde vamos a ver que se transmite todo ese resentimiento a las generaciones futuras. Un abuelo que le dice malas palabras al padre, el padre que no sabe cómo accionar y repite lo mismo, y eso genera en el niño malestar. Y hay que aprender a cortar todo eso, porque cuando nacemos nos entregan al mundo y no conocemos a las personas que dicen ser nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Nos dicen: este es tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, y quizás no sea una buena persona, quizás sea una persona tóxica, una persona mala, una mala persona. Y uno tiene que aprender a poner una barrera entre todo eso malo que te toca. Que la familia que te toca no condicione tu forma de ser. Y eso hay que aprender a cortar, sea quien sea. Si hay una familia o familiar que te tocó que es malo y que actúa mal y que quizás no tiene buenos comportamientos, sea quien sea, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo, hay que aprender a cortar para poder tener una vida sana. Hay que tener mucha fuerza para poder realizar eso. Y ahí vemos una señora que corta con el vínculo que tiene negativo con su madre, con su progenitora, que es un vínculo malo, es un vínculo tóxico. Vamos a la siguiente imagen, donde
vamos a ver niños que no pueden controlar sus emociones, sus impulsos, sus sentimientos. Todo les genera miedo, confusión, pereza, tristeza, la falta de confianza, porque no saben decidir, porque no le transmitieron seguridad, porque no le transmitieron esa confianza para poder decidir lo mejor para su vida. Y uno tiene que aprender a controlar sus emociones y sentimientos. Esa es una de las claves de la vida, poder controlar lo que nos enoja, poder controlar las emociones que tenemos en el momento, poder decidir sobre nuestras emociones, que nuestros impulsos no sean más importantes que lo que está pasando. No seamos impulsivos, mantengamos la calma, razonemos, pensemos, actuemos con razonabilidad, con el pensamiento. Y eso se genera desde la confianza. Hay que generar desde la niñez personas, seres sintientes, pero que puedan controlar esos sentimientos para que las emociones no los desborden. Hay que motivar desde la experiencia, consolidar determinación, firmeza, confianza y voluntad. La voluntad que uno necesita para sentirse fuerte y realizar todos los días la misma tarea o diferentes tareas, pero con actitud, con buen ánimo. Vamos a la siguiente imagen, donde vemos reflejado una familia que es adicta al celular, donde falta la comunicación, existe la frustración en el hogar. Acá vemos un niño que está por comer y tener una cena con sus padres y no hay comunicación, no lo miran a los ojos, no hablan. Y cada uno está con su teléfono en su mundo y no hay esa comunicación permanente con ese niño, con ese adolescente. ¿Y cuántas veces vemos que en muchas familias se dejó de agradecer por el pasar tiempo en familia, por los alimentos compartidos? Esta imagen que vemos abajo prácticamente no se ve en ninguna parte. Y hay que empezar a fomentar un poco más de unión, un poco más de diálogo, un poco más de empatía, de ser agradecidos con las cosas que tenemos y llenar con amor la mesa de cada uno de nosotros. Vamos a la siguiente imagen. Acá vemos que los niños son objeto de posesión, manipulación y control. ¿Cuántas veces vemos que los padres se separan y empiezan la batalla con el niño, poniendo al niño como un triunfo, como un trofeo, a ver quién se queda con el niño? Y empiezan a ser manipuladores, a controlar, a ser posesivos. Hay que aprender a separar. Una persona tiene que aprender a separar la relación madre-padre, el vínculo que genera con esa persona y cómo esa persona se comporta en sociedad. Porque los niños no deben ser objetos de posesión, manipulación y control. Y esto, ¿cuántas veces lo vemos? ¿Cuántas veces vemos madres que le hablan a los hijos mal del padre? O padres que le hablan a los hijos mal de la madre y tratan de imponer una manipulación y un control sobre ese niño. Hay que aprender a separar los vínculos. Una cosa es la relación que uno tenga con su pareja y otra cosa es la relación que uno pueda tener con sus hijos. Y hay que evaluar y analizar el comportamiento y las acciones de acuerdo a cada acto que uno tenga. Cómo uno se comporta con sus hijos, cómo uno se comporta con la sociedad, con los amigos, en familia. Si vemos la otra imagen, la imagen de al lado, vemos a una madre que interpone un celular ante la vida de una niña. Y quizás para esa madre el celular sea una vía de escape, pero está bloqueando a su hija. No la mira, no habla, no empatiza, no se comunican. La recomendación es que no hay que imponer o interponer un celular en la vida de ninguna persona. Cada vez que hay una persona que quiere dialogar con nosotros, tenemos que aprender a dejar el celular a un lado y mirar a los ojos a esa persona, escucharla, hablarle, para que se sienta contenida, para que esa persona sienta que le prestamos atención. En la imagen de abajo vemos a un padre que siempre le trae regalo a sus hijos y con eso ya la cuota del papá ha cumplido, porque le trae regalo a sus hijos. Y acá vemos donde le dice: adivina qué te traje, hijo. Y el hijo le dice: tiempo para compartir conmigo. ¿Cuántas veces vemos a los padres que llenan de regalos y cosas materiales a los hijos?
Y dice, no, si a mi hijo no le falta nada, si tiene todo, pero le falta tiempo, le falta comunicación, le falta diálogo. Y eso lo vemos permanentemente, donde hay muchos hijos y adolescentes que no hablan con sus padres, que no se comunican, que no conocen a sus padres, ni cómo son, ni cómo sienten, ni cómo piensan, ni quiénes fueron en el pasado, quiénes son en el presente y quiénes les gustaría ser en el futuro. Y eso se transmite a través de la experiencia de vida. Y eso muchas veces no lo vemos reflejado en la sociedad ni en la familia. Hay que compartir tiempo con los hijos, formarlos con amor, paciencia, conciencia y cariño. Sobre todo con conciencia, para que sea una persona consciente de lo que hace, de lo que no hace, de las decisiones que toma, de lo que puede afectar o no en su vida. Hay que regar todo eso todos los días, esa familia, con amor, como lo vemos en la imagen. Vamos a pasar a la imagen siguiente, donde vemos los niños rodeados de las redes sociales, donde del otro lado puede haber gente mala que tenga malos pensamientos y los lleve por malos caminos. Hay que proteger a los hijos de las malas influencias, que tengan la fortaleza para poder decir que no a ciertas cosas. Por más que se burlen de vos y te digan, sos medio tonto o cualquier otra palabra ofensiva, la realidad es que si está mal y hace mal, hay que aprender a decir que no. Y los padres tienen que estar muy presentes en la vida de sus hijos. Hay que aprender a enseñarle a resolver, acompañarlo en cada logro. Hay que crear en los hijos sentido de responsabilidad y ayuda en la casa, para que pueda ayudar a los demás, no solamente en el hogar, sino también en la vida como un acto solidario. Hay que acompañarlo en cada logro que tenga, en cada mínimo logro que tenga hay que acompañarlo. Vamos a la siguiente imagen, donde vemos a los padres que le enseñan a sus hijos, que los transmiten, los orienta, los guía, van formando a esos niños, construyendo confianza, unidad y fortaleza. Hay que transmitir la experiencia de vida que cada uno tenga. Hay que enseñar, hay que educar, hay que formar. Hay que hablar a los adolescentes de todo para que aprendan a cuidarse en la intimidad cuando recién son adolescentes y se están conociendo. Hay que aprender a enseñarles y hablarles para que se puedan cuidar, porque en la escuela no lo van a hacer. Y si lo hacen así muy por arriba. La contención familiar para eso es fundamental. No tengamos hijos para que el Estado se haga cargo o para que la sociedad se haga responsable. Seamos responsables nosotros con nuestros propios hijos, con nuestra propia familia. Hay que escucharlo, prestarle atención, mirarlo con atención para que se genere un vínculo sano y fuerte. Hay que dialogar, hablar, charlar. Hay que comunicarse. Es fundamental crear ese vínculo fuerte y sano. Vamos a la siguiente imagen, donde vamos a fortalecer esa escucha. Ahí vemos en la imagen un niño que está hablando y los padres con unas orejas grandes para escuchar todo lo que dice. Hay que aprender a escuchar. Del otro lado vemos a unos padres observando a sus hijos para que se sientan contenidos. Abajo vemos a un padre que guía a su hijo con equilibrio para que pueda tener equilibrio en su vida, para que guíe su juicio con valores, siendo una persona responsable, íntegra, donde reine la paz, la bondad, la caridad, la solidaridad, todo en su justa medida. Hay que contener, hay que apoyar, hay que brindarle confianza, hay que aprender a escuchar a nuestros hijos, indagar, interpretar, hay que aprender a interpretar lo que nos pasa, por qué pasan las cosas que pasan. Hay que conocer a la otra persona, hay que conocerse uno mismo, hay que incluir, siempre hay que incluir, porque no somos sujetos individuales, somos sujetos colectivos. Hay que ser detallista, hay que observar, hay que entender, hay que comprender, hay que resolver, hay que transmitir certeza, conocimiento y sabiduría. Y eso se logra a través del tiempo, con la experiencia de vida que cada uno lleva y tiene. Vamos a la siguiente imagen, donde vemos a una familia que comparte tiempo en familia. Hay que compartir tiempo de lectura. ¿Cuánto hace que no vemos a la familia que se reúnen a leer en conjunto para poder cultivar a esa familia? Yo recuerdo, y esta es una experiencia personal, que mi papá me acompañaba continuamente en mis horas cuando hacía la tarea. Quizá por alguna falta de oportunidad hay materias que no entendía
pero yo lo veía ahí sentado al lado mío y me estaba acompañando y me estaba conteniendo. ¿Cuántas veces vemos que falta esa contención en la familia? Un niño que está haciendo la tarea quizá está aislado solo y cuando le pregunta algo al padre le dice fíjate en el celular, en vez de compartir con él, en vez de prestarle atención, en vez de acompañarlo, aún no entendiendo, porque quizá muchas veces lo que vimos en la primaria y en la secundaria nos olvidamos por una cuestión de tiempo y de falta de práctica, pero el acompañamiento, la contención no está. No vamos al lado de nuestros hijos y le decimos, bueno, investiguemos juntos. A ver, tratemos de interpretar qué es lo que quiere decir este texto. Tratar de leer juntos en familia, de tener juegos recreativos. ¿Cuántas veces vemos a la familia que le dan el celular a sus hijos para que se dejen de joder un poco más? En vez de recrear una actividad, un juego entre todos. En mi época no había celular. Y jugábamos a la bolita, al trompo, a la soga. Hacíamos imágenes en los techos con sombra de luces. Jugábamos a la bolita, leíamos un cuento entre todos. Y todo esto que estoy diciendo se lo transmito a los más jóvenes y me preguntan qué es un trompo, o qué es una bolita y no saben, o qué es jugar a la mancha o jugar a la escondida. La realidad es que vivimos en una virtualidad permanente que nos lleva a la desconexión social y familiar, porque estamos completamente desconectados del mundo exterior. Y esta imagen tiene que servir para contener, para acompañar, para ser amigos de nuestros hijos, para que nuestros hijos nos vean como guía. Vamos a la siguiente imagen. Y acá es lo que tiene que prevalecer: la familia, la firmeza, la determinación, la solidez. Construir reglas juntos, entre todos. Desafíos y metas que incluyan semanalmente. Decir, bueno, ¿cuál es la meta familiar que nos vamos a proponer esta semana? Y cada uno va a decir, y bueno, yo tengo que terminar esta tarea, yo tengo que empezar este trabajo, yo tengo que hacer tal cosa. O planifiquemos un fin de semana al aire libre, quizá con pocos recursos, pero salgamos en familia. Y no salir frustrado, enojado, de mal humor, sino salir en familia contentos, felices. Porque yo veo que muchas familias salen a la plaza y se la pasan gritando, y los nenes tristes, porque ven a sus padres gritar desunidos, porque no hay comunicación en el hogar, porque no hay confianza en el hogar. Y todo esto se logra a través de la actitud, la disciplina, la constancia, la fuerza de voluntad. Consolida la unión familiar. Cuesta, yo sé que es un desafío y sé que cuesta, pero hay que tratar de lograrlo, porque si queremos vivir en una sociedad más justa, más igualitaria, más soberana, más independiente, más armoniosa, más sana, más saludable, hay que empezar por casa, por la familia, y luego por la sociedad, y entre todos construir una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria. Vamos a la siguiente imagen, donde vamos a ver reflejado qué es la felicidad. Y muchas veces estas preguntas se las hace uno internamente, pero no le encuentran un sentido a esa felicidad. Y la felicidad es encontrarle un sentido a la vida, tratando de agradecer por lo que uno tiene, apreciar lo que uno ya tiene y conectar con las pequeñas cosas que puede llegar a conseguir. La realidad es que somos un conjunto de acciones sociales colectivas. Nada se logra individualmente, porque siempre necesitamos la ayuda de nuestra familia, de nuestros padres, de un amigo, de una profesora en el colegio, de nuestros compañeros en el trabajo, porque todo se hace colectivamente, nada se hace de forma individual, porque nada se desarrolla de manera individual. Ahí vemos en la imagen de arriba las escaleras que cada uno va construyendo en su vida para poder ir alcanzando las metas. Y tenemos la contención de nuestros amigos, el acompañamiento de nuestros familiares, de nuestra pareja, que nos motiva a cada día a ser mejor y a realizar la actividad con mejor desempeño y actitud. La felicidad consiste en conectar con el presente, curar las heridas del pasado. Muchas veces tenemos heridas del pasado muy profundas, que nos cuesta abordar, que nos cuesta llegar, y hay que aprender a curarla para poder seguir, porque si no se curan esas heridas, si no se sana, si no se cicatriza, siempre vamos a estar en la negación permanente, y tenemos que dar ese paso, ese salto, y todo esto se construyó y se construye en nuestra infancia, y tenemos que remover cosas para poder sanar heridas.
Y hay que aprender a curar esas heridas. Hay que aprender a ilusionarse con las pequeñas cosas que uno va logrando y consiguiendo. La felicidad es saber entender, comprender, interpretar y aceptar. Hay que comprender, hay que entender, hay que aprender a interpretar y hay que aceptar lo que nos pasa. Pensando, reflexionando, analizando por qué pasan las cosas que pasan. Y esto es fundamental. Analizar, reflexionar y aceptar por qué pasan las cosas que pasan. Y acá lo que vemos es que todo es una rueda, que todo gira en el entorno a lo que nos rodea. Tenemos los familiares que nos tocaron en la vida, que no elegimos, que son los familiares que nos tocaron. Después está la familia que uno construye, la familia que uno elige. Y ahí hay que poner todo nuestro mayor conocimiento, sabiduría para cuidar esa familia que uno elige, porque es la familia que nosotros formamos para estar en un ambiente sano, saludable, con metas y horizontes en comunes. En un entorno saludable, con amigos sanos que nos motiven y nos ayuden a ser mejores personas. En un entorno donde no exista la toxicidad de la sociedad, que no exista la toxicidad de las parejas, que no exista la toxicidad de los familiares. Hay que construir relaciones sanas. Y eso también deriva en el amor, en la relación que nosotros podemos construir desde el amor. Y obviamente que necesitamos tener un trabajo deseado, pero que ese trabajo deseado lo hagamos con profesión y vocación. Un trabajo que no se hace con profesionalismo y con vocación. Es no encontrar el sentido de vocación y profesión social. Un trabajo para un fin social. Uno trabaja para el otro, uno vive para el otro, uno trata de hacer cosas para el bienestar de la otra persona, de la persona que nos rodea, que comparte con nosotros. La realidad es que tenemos que hacer un profundo y gran trabajo socialmente dentro de la comunidad en que nos realizamos y dentro de la familia que construimos, porque la familia que formamos refleja la sociedad que construimos diariamente todos los días. Dejo esta profunda reflexión. La felicidad es encontrar el sentido a la vida. Esto es, y así pasó, Independencia Colectiva. Hasta la semana que viene. I've been trying to do it right.